Nuestro grupo eligió el tema de la trigonometría aplicada a la astronomía. Está conformado por Juan Pérez, David Mesa y Camilo Roberts. La astronomía surge al intentar explicar muchas de las dinámicas psíquicas del universo y cómo éstas afectan el estilo de vida del hombre. Por ejemplo, la plaga de langostas aparecía después de largos periodos de sol y los eclipses, aunque fascinantes, causaban un comportamiento diferente en los animales, produciendo curiosidad en el hombre. Las observaciones entre el siglo 1200 a.C. y 400 a.C. A diferencia de otras ciencias, la astronomía es enteramente observacional. No se pueden llevar experimentos sobre las cosas, no se pueden manipular los objetos para ver cómo funcionan. El método más trigonométrico más evidente se llama paralaje trigonométrico. La trigonometría aparece como una herramienta útil para la astronomía. Su primer uso es la resolución de los triángulos, ya que permite calcular distancias no medibles por un método directo, como distancias entre puntos geográficos y entre astros. Concepto de trigonometría. En términos generales, es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Numerosas aplicaciones. Una de ellas son las técnicas de triangulación que son usadas en la astronomía para medir las estrellas próximas. La trigonometría en la astronomía se utiliza sobre todo para averiguar distancias inaccesibles. Todo ello se lleva a cabo con la utilización de diversos métodos trigonométricos, siendo uno de los métodos más evidentes el paralaje. El paralaje trigonométrico es un fenómeno que consiste en el desplazamiento aparente de una estrella cercana sobre el fondo de otras estrellas más lejanas. Es aplicable solamente en estrellas relativamente próximas. Para estrellas más lejanas, los ángulos del paralaje se llevan haciendo cada vez más pequeños e imperceptibles. Hay tres civilizaciones antiguas que empezaron a relacionar la trigonometría con la astronomía: los egipcios, los babilonios y los griegos. En Egipto se dan los primeros indicios de las matemáticas como las que conocemos hoy. Esta cultura dependía de la siembra, por lo tanto era muy importante conocer el comportamiento de los cielos, ya que la lluvia y el sol afectaban sus cultivos directamente. Los babilonios se convirtieron en maestros para utilizar los números y también fueron los primeros astrónomos precisos de la historia en el 1800 a.C. Los griegos, 330 años antes de Cristo, retomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y los egipcios. Modelaron los cielos sobre una esfera, observaban cómo el sol aparecía al oriente sobre el horizonte y se ponía al occidente siguiendo una trayectoria circular. No toda la astronomía que se estudia está relacionada con la simple observación de los planetas, ni siquiera con un estudio exhaustivo desde el punto de vista físico. Una parte de la ciencia astronómica cae dentro del ámbito puramente matemático. Miremos un ejemplo de paralaje. Considerando que la distancia del Sol a la Tierra es conocida, se tiene un triángulo. Mediante la trigonometría elemental podemos calcular la distancia de la Tierra a la estrella. Esto sería igual a la distancia que hay de la Tierra al Sol dividido seno del ángulo del paralaje. Hay otro proceso de cálculo utilizado en la astronomía que tiene tres pasos a seguir. El primero es escoger una razón trigonométrica de acuerdo al triángulo necesario en cuestión. El segundo paso es saber una distancia o un cateto del triángulo y el ángulo que estos dos forman. Y el tercer paso es aplicar la razón trigonométrica escogida y despejar el cateto que se quiere hallar. Conclusión. La trigonometría es aplicada en cualquier ámbito de la vida diaria. También es aplicada en diversos campos de las ciencias naturales, estando al servicio del hombre para hallar distancias casi imposibles de encontrar.